Es muy probable que muchos de los que sigáis este canal y tengáis pues 25 o menos años no sepáis del todo quién es el futbolista del que voy a hablar. Seguro que sí lo saben aquellos que tengan 25 años o más y especialmente pues mi edad, 35 o más. Y voy a hablar de Iván de la Peña. Iván de la Peña, que es precisamente uno de los futbolistas de los que más ganas tenía de hablar. Voy a ser contundente desde el principio y voy a ser totalmente sincero. Para mí tenía el talento y el potencial futbolístico como para convertirse en uno de los mejores centrocampistas de la historia. Lo digo así de claro, para mí es lo que yo percibía, pero desgraciadamente por circunstancias X que voy a ir comentando a continuación, pues su carrera no fue ni de lejos lo brillante que debería haber sido. Desde el principio quiero dejar claro que en el día a día del jugador solo está él, solo está su entorno y solo él sabe si se cuidó o no al nivel que debería para poder rendir profesionalmente como debería. Dicho esto, yo no creo que los problemas de Iván de la Peña en el fútbol fueran de que no se cuidara, sino que sobre todo la desgracia para Iván de la Peña, futbolísticamente hablando, pues estuvo sobre todo en la marcha de Johan Cruyff. La marcha de Johan Cruyff, que bueno, no fue marcha, fue la destitución de Johan Cruyff por parte de Núñez en la temporada 95-96, que fue la primera temporada de Iván de la Peña en el Barça, que una temporada absolutamente impresionante. Una temporada que empieza con 19 años de la Peña y hay que tener ya aquí el primer punto importante. En aquel momento casi nunca se apostaba por futbolistas tan jóvenes. Era rarísimo ver en primera división a futbolistas pues como Iván de la Peña, el propio Raúl, que empezaban los grandes a dar pues oportunidades a futbolistas tan jóvenes. Pero para nada era la norma. Por lo general, hasta los 23, 24 años en el fútbol de antes no ascendían los canteranos, no se les daban oportunidades y por eso cuando se le daba una oportunidad a un chico de 19 años era que había confianza plena en él, y más alguien como Johan Cruyff. El Barça de Johan Cruyff estaba en un proceso de regeneración más que de reconstrucción, porque las estructuras ya estaban establecidas, la manera de jugar, había cierta base futbolística en el equipo, pero se necesitaba cambiar pues a los grandes futbolistas, ¿no? Se había ido Koeman, se había ido Laudrup, se había ido Stoichkov. Y esa temporada 95-96 fue una temporada del cambio. Llegaba Figo, llegaba Popescu, llegaban futbolistas importantes. Prosinecki, si no me acuerdo, que también era un futbolista muy interesante, de muchísimo talento, del que se podría hablar mucho también. Pero la cuestión es que dentro de aquel Barça, De la Peña era un futbolista espectacular. A nivel organizativo funcionaba bien y a nivel de enganche funcionaba perfectísimamente. Esta para mí es la gran clave, el gran problema de Iván de la Peña. El rol que tenía él, digamos, el papel instintivo como futbolista que tenía, que es el de un 10 clásico, y el cambio generacional táctico, por decirlo de alguna manera, que se produjo en el fútbol precisamente finalizando la década de los 90 y empezando este milenio del 2000. Quiero decir con esto que lo que vivió De la Peña en parte también lo vivieron futbolistas como Xavi, como Iniesta, y aún lo siguen viviendo futbolistas como puede ser Coutinho y otros. Modric, precisamente, Kroos y otros jugadores, pues también lo han vivido, y me refiero con ello a que antes un futbolista del perfil de la Peña podía estar por los 3/4 de campo, jugar ahí de enganche y defensivamente pues podías pasar de todo. Podías tener una actitud tácticamente anárquica porque antes no había digamos que la táctica no era tan estricta, no te exigía tanto sin balón, tanto en los movimientos de ataque como en los movimientos de defensa. Entonces, pues aunque tú no fueras un futbolista que aportara demasiado en defensa, que tuviera demasiada actitud, que corriera demasiado, pues vivías de lo que hacías en ataque y punto. Sin embargo, justo llegó De la Peña en esa época en la que todo estaba empezando a cambiar, en la que a los futbolistas cada vez se le pedían más cosas. Todo cambió. De hecho, esto es para hacer otro vídeo también. Por ejemplo, cómo cambiaron los extremos, porque en aquel momento aún se jugaba con los extremos clásicos abiertos que daban profundidad por fuera y no hacia adentro. Los laterales no tenían tantísimo recorrido, esto es también para hacer otro vídeo más, pero la cuestión, volviendo y centrándome en De la Peña, es que, para hablar individualmente de él de manera resumida, era un futbolista que tenía unas condiciones impresionantes del estilo de Laudrup. Laudrup era un futbolista también de 3/4 de campo, con una calidad sobre todo impresionante
para dar ese último pase, ¿no? Para meter un pase entre líneas que solo veía él. Y a De la Peña precisamente se le comparaba con Laudrup. Era como el relevo natural de Laudrup precisamente por eso, porque tenía esa capacidad de meter el balón por zonas y de ver pases que solo él veía. Y lo hacía con de una manera magistral. Conectaba el centro del campo con la delantera de manera espectacular. El 3-4-3, el 4-3-3, cualquier esquema que pusiera Johan Cruyff le funcionaba perfectamente. Y desgraciadamente, como digo, para Iván de la Peña se fue Johan Cruyff, se fue, vuelvo a insistir, le obligaron a irse justo en el momento en el que Iván de la Peña acababa de llegar al primer equipo. Solo 19 años de edad, 19-20 años de edad que cumplió en al finalizar la temporada 95-96, y luego llegó Bobby Robson con Mourinho. Los esquemas que manejaron al principio fueron un poco diferentes porque se utilizaron, si no me equivoco, 3-5-2, varios esquemas diferentes hasta establecer finalmente un clarísimo 4-2-3-1, y ese 4-2-3-1 tenía como doble pivote casi siempre a Jica Popescu y a Guardiola. No se fiaban de tener a De la Peña y Guardiola. De hecho, fue uno de los grandes debates de esa temporada 96-97, la temporada de Ronaldo en el Barça, que para mí fue un boom en el fútbol. Y había debate porque cuando jugaba De la Peña, evidentemente con lo que hacía en ataque, con la conducción que tenía, capacidad de desborde, los pases que filtraba, cómo se entendía con Ronaldo, pues evidentemente la gente quería que jugase De la Peña, ¿no? Porque lo comparabas con Popescu y decías, pero vamos a ver, no me compares uno con otro. Pero claro, Popescu te daba más equilibrio defensivo. Entonces, Robson no se atrevía, el puesto que solía ocupar De la Peña era el de enganche media punta y pues muchas veces estaba en el banquillo, muchas veces era suplente hasta que llegó, sobre todo, el momento en el que empieza a ser titular ya de manera indiscutible es la parte final de esa temporada 96-97 en la que el Barça consigue pues esa mítica remontada en el Camp Nou contra el Atlético de Madrid, ese 5-4 con De la Peña haciendo un partidazo espectacular y convirtiéndose de nuevo en un futbolista importantísimo para el Barça. Termina fenomenalmente bien para él la temporada, ofreciendo una muy buena imagen, dando la sensación de que iba a continuar creciendo con la llegada de Van Gaal, que era pues un entrenador del método cruyffista, de la filosofía, más que del método, de la filosofía e ideología cruyffista, de tener el balón, de presionar arriba, de llevar la iniciativa en el juego, pero nada más lejos de la realidad. A Van Gaal no le convenció Iván de la Peña, seguramente no porque no le gustara su fútbol, sino porque pues veía que tácticamente era un jugador desordenado. Y él apostó pues por futbolistas más físicos, ¿no? Más físicos, futbolistas que le dieran más garantías. Él entendía el fútbol de otra manera y decidió que De la Peña pues no iba a formar parte de su equipo. Ahí empezó la desgracia para Iván de la Peña. No recuerdo también exactamente cuál era su representante en aquel momento, pero creo que una de las decisiones más erróneas que cometió fue la de salir hacia la Lazio. La Lazio era uno de los pocos equipos que podía pagar en aquel momento, que los equipos italianos pues estaban pletóricos, aún era el fútbol italiano el dominador. Pues si no me equivoco pagaron 3.000 millones de pesetas por Iván de la Peña, que en aquel momento era una cantidad récord, más de lo que se había pagado por ejemplo por Ronaldo cuando fichó por el Barça. E Iván de la Peña se fue a un fútbol italiano que era pues el antifútbol. Era el antifútbol, era un fútbol donde el centro del campo participaba casi siempre para el tema físico, para el tema de presión, para el tema de llegada. Y un jugador como De la Peña en un fútbol que es de ida y vuelta, en un fútbol que no es de construcción, no es de transiciones ofensivas elaboradas, de toque me muevo, pues evidentemente Iván de la Peña no encajaba en ese fútbol. No encajaba para nada en ese fútbol y poco a poco se fue diluyendo. Llegó al Barça después, volvió cuando llegó Serra Ferrer, después de terminar el ciclo de Van Gaal en el Barça, y tampoco las cosas salieron bien. En este caso ya no salieron bien porque el Barça estaba totalmente desdibujado. Con la marcha de Van Gaal, con los fichajes completamente erráticos que se hicieron, el grupo que se construyó era pues, un grupo sin equilibrio, que no tenía claro a qué jugar, si al ataque, si a tener el balón, si al contragolpe, es una cosa rarísima. Y Serra Ferrer no consiguió encontrar fórmula para que De la Peña encajara en ese centro del campo, ni como media punta, ni como doble pivote. El Barça no tenía equilibrio táctico, cuando un colectivo no juega bien la individualidad se resiente, y De la Peña terminó ya por diluirse por completo. Se acabó, la gente empezó a pensar pues que todo había sido un efecto gaseosa, ¿no? De un futbolista que, bueno, tenía esa calidad para el pase y tal, pero que al final pues tampoco era para tanto, ¿no? Y que Van Gaal tenía razón, que si esto, que si aquello. Y no es que Van Gaal no tuviera razón. Van Gaal, yo siempre entenderé a los entrenadores que, oye, si necesitan X cosas y confían más en otros jugadores, pues confían más en otros jugadores. Pero en el caso de Iván de la Peña,
Cualquiera que lo viera aquella temporada 95-96 con Cruyff sabe de sobra que el futbolista lo que necesitaba era precisamente ese escenario. Necesitaba un entrenador que lo entendiera. Y Johan Cruyff lo entendía perfectamente. De hecho, Johan Cruyff le estaba provocando continuamente porque no utilizaba la zurda. También hubo un debate bastante importante en aquella temporada 95-96 porque Cruyff en algunos partidos importantes le dejó en el banquillo. También hay que entender que era muy joven y lo hacía como estrategia seguramente pues para que él no se creciera, que no se viniera muy arriba, ya que todo lo que se decía de la Peña pues eran elogios, ¿no? Elogios impresionantes y podía pues el jugador siendo tan joven subírsele demasiado a la cabeza. Ya con 26 años se va al Español y en el Español, pues, cuando en determinadas temporadas demostró, de manera muy discontinua, ¿no? De forma muy irregular, demostró parte de esa calidad enorme que tenía como futbolista para manejar el balón, para ser capaz de desbordar y hacer acciones individuales de muchísimo mérito, pero ya fue un futbolista incompleto, un futbolista muy incompleto, que cierto es que lo era, pero me dio siempre la sensación de que era pues un jugador emocionalmente un poco agotado, ¿no? Agotado por la situación que vivió en el Barça, esa situación de voy a ser lo máximo y luego pues ver cómo temporada tras temporada las cosas no salían y todo iba a peor, hasta que, pues claro, quedas un poco, yo me imagino que el futbolista tuvo que quedar con la autoestima bastante tocada. Por eso creo que lo comentaba ayer y lo he comentado en otras ocasiones sobre lo de la delgada línea del éxito y el fracaso. De la Peña, si hubiera tenido a Johan Cruyff al lado, estoy convencido de que se hubiera convertido en un futbolista espectacular. Hubiera crecido tácticamente, hubiera ido progresivamente, siendo año tras año mejor. Pero sin embargo fue todo lo contrario. Pasaban los años y daba la sensación de que cada vez era peor. Jugaba en posiciones donde no tenía que jugar, le ponían a jugar en un doble pivote cuando él era pues un 10 realmente, o sea, era un mediapunta, el mediapunta clásico para enganchar centro del campo con delantera, eso es lo que era, o sea, una posición estilo Riquelme, una posición estilo Rui Costa, un jugador que en su primera temporada en el Barça, en esa 95-96, marcó 7 goles y dio tropecientas asistencias, no tengo aquí el dato exacto, pero me acuerdo que habían sido más de 15 por lo menos. Y esto hablamos en un Barça que tampoco fue el mejor Barça de Cruyff, ni muchísimo menos. Recordemos que aquella temporada el Barça pues se quedó a las puertas de todo, de la Copa de la UEFA, que en aquel momento era una UEFA pues que prácticamente era la Champions, porque iban, si no me equivoco, el segundo, el tercero y el cuarto de la Liga Española, de la Liga Italiana, etc. Fue el Bayern el que eliminó al Barça, si no me equivoco, en las semifinales. Precisamente creo que con De la Peña, que salió como suplente, que fue una de las críticas que le hicieron a Cruyff bastante importantes. En la Liga quedó segundo o tercero, creo que al final el Valencia adelantó al Barça en la última jornada o en las últimas jornadas, fue el Atlético de Madrid el que se llevó a aquella Liga y perdió también la final de Copa contra el Atlético de Madrid de Radomir Antic, de Milinko Pantic, en fin, qué pesadilla. Digo qué pesadilla porque eran títulos que teníamos en la mano y que podían haber cambiado mucho las cosas, porque si hubiera ganado aquella temporada Cruyff se le hubiera dado continuidad y... ¿Qué hubiera sido, no? ¿Qué hubiera sido si hubiera continuado Cruyff, si hubiera continuado con De la Peña? Seguro que De la Peña se preguntará lo mismo. Yo desde luego estoy convencido que De la Peña, habiendo crecido en determinadas cuestiones tácticas con la inteligencia de Cruyff al lado para interpretar los partidos, interpretar los momentos del juego, creciendo esa autoestima en vez de decrecer, en vez de ir hacia abajo como fue progresivamente, viendo que Van Gaal no apuesta por ti, que Robson pues tampoco entiende. Sobre todo la sensación era de que no entendían el juego de La Peña. No entendían su manera de jugar, no era... hay que entender que Van Gaal, por ejemplo, venía de un centro del campo en el Ajax de Clarence Seedorf, de Edgar Davids y Jari Litmanen, o sea, futbolistas, dos de ellos muy físicos, como Seedorf y Davids, y Litmanen, que era pues una auténtica pasada de jugador, que tenía muchísima llegada, que llegaba con buen remate de media distancia, juego aéreo, que tenía capacidad de 9, otro futbolista impresionante, realmente aquel Ajax es para hacerle un vídeo largo porque era un equipazo impresionante. Pero la cuestión es que cuando... iba a decir Rijkaard, porque Rijkaard fue otro de los jugadores que tuvo Van Gaal en aquella temporada 94-95, si no me equivoco, el jugador que jugaba delante de la línea de 3, junto a Danny Blind, que creo que era el que jugaba también, dependiendo del esquema, porque a veces también utilizaban el 4-3-3, en fin. La cuestión es que Iván de la Peña pues no fue comprendido por Van Gaal, mucho menos por Robson, aunque con Robson tuvo momentos muy muy buenos, sobre todo la parte final de la temporada 96-97,
Y luego pues tuvo esa desgracia, como digo, de llegar al Barça de nuevo en una época pues donde los fichajes fueron una desgracia, donde no había absolutamente nada. O sea, era un descontrol absolutamente total. Sin embargo, el talento para ser capaz de ver esos desmarques de ruptura, el talento para interpretar el juego, para asociarse con centrocampistas, con la delantera, también el talento, la capacidad que tenía para desbordar y buen remate desde media distancia, fue precisamente lo que le llevó a marcar esos 7 goles ya en su primera temporada, a pesar de que no la jugó completa, y que yo creo que era un futbolista de la Peña para, con un buen Barça de Cruyff, hacer perfectamente 15 goles por temporada y dar 30 asistencias, o sea, convertirse en uno de los futbolistas más importantes del mundo. Estaba llamado realmente a eso, por las características del jugador. Y sin embargo, pues de ser eso, pasó a vivir lo que vivió después. Sigo insistiendo en lo que ya dije en el vídeo anterior de Aleñá, en lo que he comentado en el vídeo de Samper, en lo que he comentado otras veces y seguiré comentando otras tantas. Lo que dijo Guardiola de que sin Cruyff posiblemente no hubiera jugado en primera división es totalmente cierto, y el caso de la Peña es uno de los mejores casos. 7 goles en su primera temporada, con 19 años, en el Barça, con lo que cuesta jugar en el Barça. Y luego, sin embargo, tuvo dificultades para marcar 2 goles, 1 gol por temporada. Yendo al Español, yendo al Lazio, yendo a equipos que apostaron más por él, que le dieron más minutos, y sin embargo jamás consiguió acercarse al rendimiento que dio en esa primera temporada con Cruyff. Esto lo que nos quiere decir, lo que significa es que para que a veces, o sea, más que para que a veces, para que casi siempre un futbolista rinda, tiene que tener unas circunstancias tácticas adecuadas y unas circunstancias de todo tipo, porque el entrenador también tiene que entender al futbolista que tiene. Si el entrenador no lo entiende y dice, este jugador defensivamente no me da lo que quiero para la posición que me interesa a mí, así que, pues nada, voy a apostar por otros. Y ahí es donde se acaban los jugadores. En fin, siempre me quedará esa duda de si De la Peña podría haber llegado tan alto como yo creo que debería por potencial, pero la realidad es la que es, y es un hecho que con Cruyff dio un rendimiento increíble y sin Cruyff se vino abajo. Yo desde luego las temporadas 95-96 y 96-97 no las olvidaré, porque él formó parte de una magia espectacular, con pases y acciones individuales absolutamente increíbles. En fin, lo dejo aquí, por supuesto, y tenéis la caja de comentarios para ofrecer vuestras impresiones al respecto. Nos vemos en próximos vídeos. Un saludo.